del orden del día, solicitado por el asambleísta Marlon Cadena. Revisando un poco la argumentación jurídica y también lo que señalabas, Diana, amigas y amigos, el artículo 3 del Código de Ética de la Asamblea Nacional establece que el ingreso a desempeñar cualquier función dentro de la Asamblea Nacional implica estar en conocimiento del presente Código de Ética con el compromiso de cumplirlo fielmente, es lo que determina. El artículo 8 del Código de Ética señala que las y los servidores públicos de la Asamblea Nacional en el desempeño de sus funciones guardarán integridad, dignidad y probidad en el pensar y en el obrar, sin buscar provecho alguno o ventaja personal y o favor de terceros, sin esperar o aceptar compensaciones, favores o prestaciones de cualquier persona u organización que pueda comprometer su desempeño como servidor público. Finalmente, también determina el artículo 9 del Código de Ética que las y los servidores públicos de la Asamblea Nacional actuarán con rectitud e integridad en el ejercicio de sus funciones. Así es, eso es parte de la argumentación jurídica que también acompaña el documento que ha ingresado el asambleísta Marlon Cadena, quien en su exposición señaló algunos puntos referentes también o con relación a este documento. Por ejemplo, inició señalando que las miradas del país están sobre la Asamblea Nacional, se vigila que el accionar responda a las demandas de la ciudadanía y también habló sobre la responsabilidad con los actos. Fue parte de la intervención del asambleísta Marlon Cadena, quien propone esta solicitud de cambio del orden del día. De aprobarse en esta votación, lo que sucederá es que la discusión de este punto, que luego irá acompañada efectivamente de una respuesta del Pleno de la Asamblea Nacional, se incorporará en el orden de la sesión 728, no así la aprobación del proyecto de resolución. Se trata solamente de incorporar la discusión de este proyecto de resolución para solicitar a la señora asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres la renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. De acuerdo a lo dicho por el secretario del Parlamento ecuatoriano, doctor Álvaro Salazar, este es el único punto, la única solicitud de cambio del orden del día. Una vez que ya se resuelva sobre la misma a través de la votación, será la presidenta de la Asamblea Nacional o quien dirija la sesión plenaria que determinará, en caso de aprobarse esta modificación al orden del día, en qué punto será tratado el respectivo tema. Y también lo que efectivamente queda establecido, porque acompañó a la convocatoria, es la discusión, el debate y el conocer el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hasta el momento se han registrado ya 135 asambleístas, el número con el cual se instaló esta sesión plenaria. Conoceremos entonces en unos segundos más si aumenta el número de asambleístas que participarán en esta votación. Esto en lo que tiene que ver con el registro para la votación previo a la solicitud de cambio en el orden del día. Hay que aclarar, además, que si se da paso a esta votación de aprobarse, esta solicitud de cambio en el orden del día, como su nombre mismo lo dice, será incorporado dentro de la agenda de trabajo. No es que ya se acepta como tal la solicitud presentada en este momento por el asambleísta Marlon Cadena, sino que se da paso a la incorporación de este punto para el debate y ya en su momento los legisladores analizarán, debatirán precisamente respecto de si dan paso o no, ahí sí, a esta solicitud, de acuerdo a el documento presentado. Es una solicitud para que la asambleísta Bella Jiménez presente su renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, esto tras los últimos hechos acontecidos y de dominio público, que además también se lo detalla, de acuerdo al oficio que ha sido remitido a esta Secretaría General, se lo detalla en la parte de la argumentación jurídica, se lo explica con fecha y hora los hechos acaecidos, también los diálogos, las conversaciones que se habrían presentado a través de las redes sociales. Nos aprestamos entonces para la votación de esta solicitud de cambio en el orden del día. 135 asambleístas hasta el momento están registrados. Todavía, Diana, amigas y amigos, tenemos unos minutitos más para contarles algo más sobre el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Este documento, que estuvo a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y que la última semana aprobó este documento por unanimidad.
Allí precisamente los legisladores o la Comisión de Desarrollo Económico propone al Pleno del Legislativo allanarse a las 4 observaciones planteadas por el jefe de Estado, a las 6 observaciones planteadas por el jefe de Estado. Sí, la discusión se había centrado en al menos 4 artículos, muchos de ellos que tenían que ver con el denominado fondo económico que sirve para los microempresarios, los emprendedores más bien, el denominado crowdfunding, y que bueno, ahora va a haber también, de acuerdo al documento presentado, articulación entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación, todo con el fin de llevar adelante los emprendimientos, sobre todo en el campo de del emprendimiento juvenil, se dijo. Claro, Ricardo, esto lo que contiene el informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, informe no vinculante, como tú bien destacabas, lo que se propone a través del mismo es allanarse, que el Pleno se allane a 6 de las 13 observaciones que fueron remitidas por el presidente de la República en calidad de colegislador y se insista en 7 de los textos originales aprobados por la legislatura. ¿Qué significa allanarse? Como su nombre lo indica, es aceptar aquellos cambios que incorpora el Ejecutivo, el presidente de la República, al proyecto de ley. E insistir, al contrario, significa que los textos queden tal cual aprobó la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el Pleno propone que la mesa legislativa propone al Pleno que se allane a las observaciones relacionadas con los artículos 4, que comprende el acceso al financiamiento, 8 sobre asistencia técnica, 9 referente a incentivos mediante la promoción comercial, 10 programas específicos por sectores, 11 programas educativos y 12 planificación de obras públicas. Y asimismo, como señalamos ya, plantea ratificar el texto originalmente aprobado en los artículos 5 respecto de la creación de la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí, 6 de la conformación de esta unidad coordinadora, 7 de las funciones del ente, disposiciones generales primera, segunda, así como de las disposiciones transitorias segunda y tercera. Informe que ya conoceremos a detalle una vez que se someta a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, esto les podemos contar sobre, hay que destacar un proyecto de ley que pretende generar condiciones para reactivar el sector productivo de las provincias. Registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Marlon Cadena. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 136 asambleístas están registrados para esta votación, como siempre. 4 son las opciones que tienen los legisladores: afirmativo color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y la abstención en color azul. Hasta el momento, el voto afirmativo se hace presente en la pantalla, en los monitores, en la cabina de la radio de la Asamblea Nacional, en lo que podemos observar, y claro, esto refleja el voto afirmativo por parte de los asambleístas. Se registra la primera abstención, 30, este número sigue en incremento. Ya les vamos a contar finalmente cuántos asambleístas expresan su voto respecto de esta solicitud de cambio en el orden del día. De acuerdo a lo que también señalabas, Diana, sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley para la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas, en otro de los aspectos, también se registra a las plataformas de fondos colaborativos de categoría de inversión en acciones o préstamos. Otro de los aspectos también se sugiere que sea público y que esté bajo el control de las superintendencias de compañías, valores y seguros. Otro de los documentos que también habían sido conocidos por parte de la Comisión, insistimos, de Desarrollo Económico. A propósito, hoy se trata este proyecto de ley que es una reforma a la Ley de Reactivación Económica, documento que ya había sido aprobado. Esta ley todavía no es una nueva ley, la Ley de Reactivación Económica. En efecto, estábamos confundidos con la reforma a la Ley de Emprendimiento, porque esa ya estuvo en vigencia hace un año y obtuvo una reforma legal. Estos dos documentos, lo que les queríamos decir es que están a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico. Han sido estos dos documentos que en el último año
han sido desarrollados al interior de esta mesa legislativa. Así es, como también destacábamos, el proyecto de ley para reactivar el sector productivo de las provincias de Esmeraldas y Manabí es porque ambas provincias fueron afectadas por el terremoto del año 2016 y se busca con esta ley reactivar el sector productivo a través de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias, que a lo largo del tratamiento de este proyecto de ley y también cuando ya estaba sometiéndose a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, estos sectores manifestaron a la Asamblea que cuál era el nivel o cómo se encontraban aún sin alcanzar las dinámicas productivas que existían antes del terremoto del 2016 y cómo todo el impacto económico que se produjo por este terremoto aún no es superado y por lo tanto también desde estos sectores se plantearon las necesidades de incorporar ciertos estímulos a través de la ley que fue aprobada por la legislatura y remitida al presidente de la República. Recordemos que lo determina tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este trabajo de colegislación, este rol de colegislador que cumple el presidente de la República y que permite que el primer mandatario realice las observaciones también a los proyectos de ley que aprueba la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta jornada el Pleno podrá pronunciarse si allanarse, es decir, seguir las recomendaciones que realiza en su informe la Comisión de Desarrollo Económico y allanarse, aceptar determinados artículos y ratificarse en otros, o en su caso y luego de la respectiva discusión, de la debida discusión que se lleva adelante en el Pleno de la Asamblea Nacional, conoceremos pues cuál será realmente el pronunciamiento del Pleno y que se expresará en el voto. Mientras tanto, en este momento, cuando son las 15:25, los asambleístas deciden si incorporar o no en el orden del día una propuesta del asambleísta Marlon Cadena, y es la discusión de un proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional solicite a la señora asambleísta Bella Daniela Jiménez la renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. También señalábamos a ustedes que este proyecto de resolución, y viendo ya también cómo avanza la votación, Ricardo, es un punto que se incorporaría a la agenda de la sesión 728, ya que más de 113 asambleístas, creo, 113, hasta el momento se manifiestan a favor de esta modificación del orden del día. Esto significará que el Pleno de la Asamblea Nacional discutirá un proyecto de resolución mediante el cual se solicita la renuncia al cargo de vicepresidenta de la Asamblea Nacional a la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres. Hasta el momento 119 votos afirmativos, 1 negativo y 5 abstenciones. Y el voto negativo, de acuerdo a lo que podemos observar por acá, precisamente obedece a la curul de la asambleísta Bella Jiménez. 120 votos afirmativos hasta el momento, insistimos. No es que ya se da paso por sí a la resolución, sino que se incorpora en el orden del día. Y claro, serán los legisladores que en su momento y bajo disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional procedan al debate, a la discusión de este documento. Y finalmente, tras la votación, allí se sabrá si es que se da paso o no a esta solicitud presentada por el legislador por el Partido Izquierda Democrática Marlon Cadena. Esto es lo que tiene que ver con la sesión de este día lunes que se va a desarrollar o que se desarrolla en estos minutos. Lo que también podemos informarles, Diana, amigas y amigos, es que ya existe la convocatoria por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para la continuación de la sesión 727, igualmente bajo modalidad virtual, la misma que se desarrollará este día martes 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, de acuerdo a la convocatoria, con el informe no vinculante sobre la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024. Arrancó ya la discusión la semana anterior, se le dio lectura al informe. Lo que cabe ahora es el debate por parte de cada uno de los legisladores, Diana. Y tomar una decisión, ¿no? Ahí la Asamblea Nacional puede
realizar observaciones a esta proforma presupuestaria, observaciones que la debe revisar también el Ejecutivo, o también puede dar paso, es decir, poner su ok, por así decirlo, y dar luz verde a este proyecto de proforma presupuestaria, la proforma presupuestaria. Se informan, creo que ya o en pocos segundos más, se va a dar paso a la promulgación de los resultados oficiales de esta votación desde nuestro puesto de trabajo, y ustedes a través de las pantallas, por la transmisión de TVL y redes sociales, pueden observar que falta un asambleísta por consignar su voto. 136 se registraron, 129 asambleístas hasta el momento votan a favor de este cambio en el orden del día. Existe un voto en contra, 0 blancos y 5 votos abstentivos. Por lo tanto, resta solamente un asambleísta por consignar su voto, y de esta manera se conozcan ya los resultados oficiales y así lo informe el secretario general, doctor Álvaro Salazar. Se trata de la curul del asambleísta Amada Ortiz, quien precisamente reporta hasta el equipo técnico inconvenientes en la votación, en su curul para la votación. Es lo que acaba de reportar la asambleísta Amada Ortiz. Vamos a esperar todavía unos minutos más para que concluya la votación. En cuanto a la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual 2021-2024, la Asamblea Nacional debe aprobarla u observarla. En caso de que el Pleno del Parlamento lo observe, en el lapso de 10 días, el Ejecutivo deberá remitir las precisiones respecto de los puntos que han sido observados por la Asamblea Nacional. Así lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y luego de ello sí se dará paso. Había la discusión respecto de si la Asamblea Nacional puede negar o no la proforma. Bueno, eso no se encuentra definido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que el Parlamento ecuatoriano deberá aprobarlo, o en el caso o en su defecto observarlo. Así que tras el debate respectivo y la posterior moción, sabremos si en efecto sabremos cuál es la postura que adopte el Parlamento ecuatoriano. Se va a dar paso ya a al registro. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 130 votos afirmativos, un voto negativo, 0 votos en blanco y 5 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Marlon Cadena.